Bueno, entonces nosotros estamos viendo la unidad 3, ¿cierto? Que es reversibilidad. Entonces hacemos un pequeño de vuelta, digámoslo así. Estábamos viendo reversibilidad e irreversibilidad. Y para eso estábamos haciendo un ejemplo acerca de un proceso que tenía distintas formas en las cuales podía ocurrir. Lo habíamos dividido en experiencias. Entonces la primera experiencia que nosotros vimos fue básicamente que teníamos un cilindro pistón, ¿cierto? Y teníamos una masa bien grande de casi 100 kilos encima de ella, y eso era generar un estado de equilibrio inicial, el cual era perturbado sacando esa masa, y se lograba un segundo estado de equilibrio, ¿ya? Obviamente al sacar la masa eso genera un proceso, ¿cierto? Nosotros ahí intuitivamente podemos identificar que el cilindro pistón se iba a expandir, se va a mover hacia arriba, ¿cierto? Porque obviamente la masa estaba empujando hacia abajo, por lo tanto al no tener casi 100 kilos de masa, ¿cierto? Casi 1000 kilos de peso, y van a tener una diferencia significativa en la compresión del gas, ¿cierto? Y ahí después calculamos el estado de equilibrio inicial y final, ¿cierto? Calculamos la fuerza interna final y la fuerza externa final. También definimos algo que aprendimos en la unidad 1, la definición de equilibrio, ¿cierto? Es que básicamente la sumatoria de las fuerzas es igual a 0, por lo tanto aquí podíamos igualar, podemos hacer un balance de fuerza y conocer la presión 1 y la presión 2 de equilibrio, ¿ya? Y obviamente, como la presión se relaciona con la fuerza, ¿cierto? Cuando existe un área fija, nosotros podíamos considerar esa diferencia de presiones como la fuerza impulsora que causó el proceso, que en definitiva lo que intuitivamente nosotros habíamos identificado era que al sacar la masa, esta masa grande mg, que se transforma en fuerza, ¿cierto? Generaba una fuerza impulsora para el proceso, ¿sí? Entonces ahí también introducimos el concepto de fuerza impulsora, la que acabamos de ver era, ¿cierto? Fuerza o presión, si es que el área se pueden considerar iguales, si es que el área es fija. También conocemos otras fuerzas impulsoras que vamos a ver en el curso, que son temperatura. Por ejemplo, cuando hablamos de un gradiente de temperatura, ¿cierto? Cuando yo caliento algo o enfrío algo, eso también es una fuerza impulsora que puede perturbar un proceso. También hablábamos de voltaje. Esto no es algo que vamos a ver tanto en termodinámica, pero es bueno saber que lo conozcan. Eh, y el último, que quizás se ve harto en biología, ¿cierto? Por ejemplo, la osmosis, las membranas y todo eso, es la concentración. Entonces, gradientes de concentración también pueden generar una fuerza impulsora, ¿sí? Y después dijimos, ok, cuando nosotros sacamos esa masa, el gas se expandió, por lo tanto nosotros podríamos poder cuantificar ese trabajo de expansión del gas, y nosotros lo podíamos expresar, ¿cierto? Con la definición tradicional que conocemos del trabajo, como menos la fuerza externa por desplazamiento, pero como la área es fija, ¿cierto? Yo podía hacer esta relación, ¿cierto? Podía decir que iba a ser la integral de la fuerza externa por el diferencial de volumen. Esto solamente recordando que fuerza es presión partido por área, ¿ya? Y el área, insisto, es constante, ¿ya? Por lo tanto, yo combino el término de área con el desplazamiento y genero el delta de volumen, ¿sí? Y podía calcular de esa forma el trabajo de expansión del gas. También hablamos de que esa presión externa contra la cual el gas se iba a expandir era constante, ¿cierto? Presión externa constante. ¿Por qué? Porque es constante, ¿cierto? Valga la redundancia, es la contribución de la presión atmosférica y la masa del pistón, las cuales ninguna varía con respecto al tiempo. Por lo tanto, la expansión se hace contra una presión constante, ¿ya? Por lo tanto, el trabajo al final era súper fácil de calcular y era menos P por delta. Y ahí lo cuantificamos. Este es el valor que obtuvimos, menos 1155 joules, ¿sí? Nosotros, como esto es una integral de presión por diferencial de volumen, nosotros podemos expresar esto en un diagrama PD, ¿cierto? Entonces nosotros podemos dibujar esto y el área bajo la curva representa el valor del trabajo que calculamos recién, ¿sí? Acá yo decía una cosa importante, ¿cierto? Nosotros nos movimos de este punto a este punto final. Sin embargo, el trabajo no es toda esa área bajo la curva, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos la trayectoria del gas. La trayectoria del gas es desconocida, ¿ya? Entonces, el trabajo que uno obtiene es todo acá. Sin embargo, el inicio y el final se pueden conectar de distintas formas, ¿ya? Entonces, esta
este ejemplo, esta experiencia 1, es una definición perfecta de un proceso irreversible. De hecho, aquí lo pusimos proceso irreversible que tiene ciertas características. La primera es que la fuerza impulsora es finita, quiere decir, por ejemplo, fuerza impulsora finita, masa 100 kilos, eso es una fuerza impulsora finita. El proceso se lleva a cabo en un tiempo finito también, quiere decir que yo voy, saco la masa y se genera el proceso, no remuevo la masa lentamente, en ningún caso digo eso, ¿ya? Y la perturbación al sistema se lleva a cabo de forma rápida, también por lo mismo, porque la fuerza impulsora es finita, entonces en un segundo, qué sé yo, en un tiempo finito, saco la masa y se lleva a cabo la perturbación y el proceso, ¿no? Entonces, eso es una perfecta definición de proceso irreversible, y la definición de proceso irreversible también está asociada a que no se puede volver al estado inicial. Si yo quiero volver al estado inicial, voy a tener que realizar trabajo en la dirección contraria. Entonces, si se desea retornar, aquí esto es súper importante, si se desea retornar al sistema a su estado inicial, los alrededores necesariamente deberán realizar trabajo, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente yo tendría que contraponer de nuevo una fuerza impulsora era igual a la que removí, que básicamente sería volver a colocar, por ejemplo, ese bloque de masa casi 100 kilos encima del pistón, ¿ya? Entonces es un proceso irreversible porque no se devuelve a su estado inicial espontáneamente. O sea, eso también deberíamos poner. No se devuelve a su estado inicial espontáneamente, ¿ya? Y después dijimos, ok, hagamos una nueva experiencia. Vamos a tener el mismo bloque de 100 kilos, casi 100 kilos, ustedes se acuerdan que era 91, y algo, pero lo vamos a dividir en 3, ¿ya? Entonces, vamos a tomar ese bloque de masa M y lo vamos a dividir en 3 bloques de M tercios, ¿sí? ¿Ok? Y vamos a definir nuestro estado de equilibrio inicial, que va a ser igual al estado de equilibrio inicial anterior, ¿cierto? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Para poder sacar esto del estado de equilibrio inicial, tenemos que perturbarlo, y esa perturbación se realiza sacando un tercio del bloque, o sea, M tercios, ¿ya? Y genera un estado 2, ¿sí? Y el estado 2 aún tiene masa encima, tiene 2 tercios de la masa total encima. Y podemos nosotros definir el equilibrio estado 2, ¿ya? Y podemos calcular una nueva presión de 1,69 y un nuevo volumen. Yo puedo perturbar nuevamente, porque todavía me queda masa encima, sacando otra masa, y generar un nuevo estado de equilibrio 3. De la misma forma anterior, yo puedo calcular el equilibrio del estado 3 en términos de sus propiedades volumétricas, puedo calcular la presión y el volumen, y podría perturbar más si aún quisiera, ¿cierto? Y de hecho eso es lo que hacemos. Removemos el último tercio que nos queda del bloque y generamos el nuevo último estado de equilibrio, ¿ya? Lo bueno es que el último estado de equilibrio es el mismo caso anterior, ¿cierto? Y ya lo habíamos calculado. ¿Por qué? Porque este estado 4 es el estado final de la experiencia 1. Y yo ya había calculado eso anteriormente, ¿sí? El estado inicial también era el estado 1 era el estado inicial de la experiencia 1 también, ¿cierto? Ok. Bueno, si yo ahora voy al diagrama, presión versus volumen, y veo el área bajo la curva asociado al trabajo de expansión, nosotros vamos a poder identificar que existieron 3 equilibrios. Entonces, cuando yo remuevo el primer bloque de M tercio, este es el trabajo. Voy a cambiar de color. Este es el trabajo, ¿ya? Después remuevo el segundo bloque y genero este trabajo, y finalmente remuevo el tercer bloque y genero este trabajo, ¿ya? Insisto, el punto inicio y el punto final no han cambiado. Pero cualitativamente yo puedo ver que el área bajo la curva asociada al trabajo es más grande que el anterior, ¿ya? Yo puedo calcular el trabajo de la misma forma que lo hicimos anterior, sin embargo ahora voy a tener que calcular 3 trabajos para los 3 procesos que hubieron, y el trabajo total va a ser la suma de esos 3, ¿ya? Y efectivamente el número en sí también me da más grande, ahora me da 1420,6 joules, y antes me daba fue 1155 joules, ¿sí? Algo que nadie me preguntó en su momento era por qué el trabajo tiene signo negativo, ¿ya? Entonces aquí también voy a incorporar una convención. El trabajo, por convención, es positivo cuando se realiza trabajo al sistema. Se realiza trabajo al sistema, ¿ya? Y yo lo veo así, yo soy el sistema, me realizan trabajo, entonces me dan trabajo a mí, me realizan trabajo y yo estoy feliz. Ahora, cuando a mí me hacen trabajar, yo tengo que hacer trabajo,
Por ejemplo, yo me tengo que expandir, por ejemplo, acá el gas dentro del cilindro pistón tuvo que empujar, muchas que no me ven aquí, pero tengo que empujar hacia arriba, ¿cierto? Para poder expandirme. Entonces, ahí obviamente yo me canso y me pongo negativo. Entonces ahí cuando yo tengo que realizar trabajo, el trabajo me tiene que dar negativo. ¿Ya? Entonces cuando el sistema realiza trabajo. ¿Ya? Esa es la convención. Por lo tanto, es súper importante chequear lo que me dio. O sea, chequear el número que me dio. Por ejemplo, acá de la ecuación me tiene que dar negativo. Entonces digo, ok, también que me haya dado negativo porque esto es un trabajo de expansión. ¿Ya? Entonces, para que no... eso tiene que verse en el resultado, ¿ya? Para que ustedes lo chequeen y corroboren que está bien. ¿Ya? Y bueno, cuando se realiza trabajo al sistema, uno puede pensar que es un proceso de compresión, ¿cierto? Cuando uno aprieta al sistema, le realiza trabajo, ¿cómo apretarlo, cierto? Entonces, eso es la compresión. ¿Ya? Y cuando uno realiza trabajo, en general eso está asociado a procesos de expansión. ¿No? También es importante considerar. Profe, ¿Sí? eh, y esto sería, si comparamos el estado inicial con el final, sería un proceso irreversible, ¿verdad? ¿Sí? Igual es proceso irreversible porque cumple todas las características que habíamos dicho antes. Eh, Ya, aún me confundo con el proceso de reversible e irreversible. ya, bueno, esperemos que ahora con la experiencia 3 quede más claro. Ya. Ya, súper. Entonces, bueno, cualitativamente y cuantitativamente podemos identificar que el trabajo de la experiencia 2 fue mayor al de la experiencia 1. ¿Sí? Bueno, hagamos la experiencia 3 ahora. ¿Ya? Lo que vamos a hacer es que vamos a dividir ese bloque de 100 granitos, llamémoslo así, en infinitos pedazos. ¿Ya? Así como, no sé, llamémoslo así, que van a ser infinitos granitos. ¿Ya? Entonces, digámoslo así, la masa M está dividida en infinito y me dan estos granitos. ¿Ya? Tengo infinitos granitos encima, que en total pesan lo mismo que esta masa M. ¿Ya? Pero ahora son infinitos granitos. Por lo tanto, ahora yo puedo generar infinitos estados de equilibrio entre medio. ¿Ya? Porque yo voy a sacar un granito, voy a generar un estado de equilibrio, ¿cierto? Voy a sacar otro granito, voy a generar un nuevo estado de equilibrio. Voy a sacar otro granito y voy a generar un nuevo estado de equilibrio. Y así, sucesivamente. Me puedo ir hasta que saque todos los granitos. ¿Ya? Entonces, como tengo infinitos granitos, tengo infinitos estados de equilibrio. ¿Ya? Cualitativamente, voy a poder decir que este proceso es mucho más lento que los anteriores. ¿Por qué? Porque voy sacando un granito a la vez. ¿Sí? Y eso se traduce y ocurre porque la fuerza impulsora es infinitesimal. ¿Ya? Antes la fuerza impulsora era mg dividido área. Y ahora la fuerza impulsora va a ser este m dividido infinito por g dividido por el área. Entonces la fuerza impulsora es infinitesimal. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, como la fuerza impulsora es infinitesimal, quiere decir que los cambios que ocurren entre cada estado de equilibrio son tan pequeños, de nuevo, la palabra es infinitesimal, ¿ya? Infinitesimal. Si yo lo mirara como al ojo, si yo mirara el proceso así visualmente, pareciera que el sistema no abandonara el equilibrio a través de la trayectoria, ¿ya? Porque se demora tan poco en llegar de un estado de equilibrio a otro, ¿cierto? Porque estoy en el estado 1, ¿ya? Se pareciera que el sistema se mueve entre un estado y otro de equilibrio y yo no me doy cuenta cuando se lleva a cabo el proceso, porque es tan chica la perturbación que es pareciera que si yo saco una foto, el sistema siempre está en equilibrio. ¿Se entiende ese concepto? Entonces, el sistema pareciera no abandonar el equilibrio a través de la trayectoria. ¿Se entiende ese concepto? Sí, Ok. ¿Qué es lo que quiere decir también? Que es importante, recuerden la definición de equilibrio. Ya la definición de equilibrio es que la sumatoria de las fuerzas es igual a cero.
Eso se traduce en que, por ejemplo, en este caso, la fuerza externa es igual a la fuerza del gas. Misma magnitud, distinta dirección, obviamente, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que si el sistema pareciera no abandonar el equilibrio a través de la trayectoria, pareciera que durante toda la trayectoria, la sumatoria de las fuerzas fuera igual a cero. ¿Sí? Y esa es la definición de un proceso reversible. ¿Ya? El cual tiene todas estas cualidades, que es un proceso lento, fuerzas impulsoras infinitesimales, infinitos estados de equilibrio, y lo más importante que durante toda la trayectoria, la sumatoria de las fuerzas es igual a cero. ¿Ya? ¿Por qué es importante que las fuerzas impulsoras sean infinitesimales? Porque el proceso reversible, como su nombre lo dice, se puede revertir. Entonces, la única forma que el proceso se pueda revertir es que la fuerza impulsora fuera infinitesimal, cosa de que yo no me doy cuenta, básicamente, y el proceso vuelve a su estado anterior. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque estoy en equilibrio durante toda la trayectoria. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se ve? Quizá eso va a quedar más claro en un diagrama presión versus volumen. Vamos a tener volumen, vamos a tener la presión en bar. Y aquí teníamos 2 bar, ¿cierto? Al principio, y teníamos 1,05 que era el inicial. ¿Por qué eso no han cambiado? Y acá teníamos el inicio, que eran 12 litros, y llega el 23. ¿Ya? Entonces aquí teníamos inicio y fin. ¿Ya? Entonces acá tengo mi primera línea. ¿Ok? Entonces debería ser una línea. Entonces voy a hacer suma aquí, para ser súper exagerada. ¿Ya? Voy a generar una fuerza impulsora. ¿Ya? Por lo tanto, voy a generar un nuevo estado de equilibrio infinitesimal. Entonces vamos a asumir, me va a ser súper exagerado. Entonces, el siguiente estado de equilibrio y el trabajo va a estar un poquito más abajo. ¿Ya? Entonces, esa es la nueva presión externa y este es mi nuevo volumen. ¿Ya? Entonces, esta es mi nueva presión externa y este es mi nuevo volumen. ¿Ya? De hecho, ahí exagerar todo el volumen. Ok, saco otro granito. Tengo mi nueva presión externa y tengo mi nuevo volumen. Entienden que esto tiene que ser recto hacia el eje X, ¿ya? Nuevo volumen. Saco otro granito. Entonces voy a poner aquí un granito. Lo pongo. Me pongo aquí, no, un granito out, 2 granitos out, ¿ya? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ustedes ya saben para dónde va. Todo esto recto, ya se entiende la idea. Estoy infinitas veces hacia abajo hasta que llego a mi punto final. ¿Ya? ¿Cómo se ve esto? Se ve así. No tiene la forma que debería haber tenido, pero no importa, se entiende. ¿Ya? ¿Qué pasa? Tengo infinitos estados de equilibrio. ¿Ya? Por lo tanto, si esto efectivamente fuera infinito, si yo estoy, por ejemplo, en este estado de equilibrio, es muy fácil para mí volver al estado anterior, ¿ya? Porque como la fuerza impulsora es infinitesimal, yo prácticamente no tengo que hacer nada para volver o los alrededores no tienen que hacer casi nada de trabajo para volver al estado anterior, ¿ya? Fuerza impulsora infinitesimal. ¿Ya? El sistema puede revertir su trayectoria. De ahí viene el término reversible. ¿Ya? Entonces, pareciera como a los humanos que en definitiva no tengo que aplicar nada de fuerza para volver al estado inicial. Pero no, esto ya es grande, o sea, esto es, de verdad que es infinito. ¿Ya? Miles de estados de equilibrio entre ellos. Entonces, cualitativamente el proceso es más lento. ¿Ya?
Y también, si ustedes se dan cuenta, cualitativamente el área bajo la curva es más grande, ¿no? Imagínense, todo esto es el área bajo la curva. Todo esto es el área bajo la curva. Entonces, aquí nosotros también cualitativamente, como el área bajo la curva es mayor, el trabajo, el proceso reversible, va a ser mayor al trabajo del proceso irreversible. ¿Por qué? Porque no, o sea, yo voy a tener que hacer más trabajo para desacomodarme del estado de equilibrio, ¿cierto? Porque yo estoy en un estado de equilibrio inicial. Hay perturbación, tengo que alcanzar un nuevo estado de equilibrio. Es como que me ajusto y me desajusta, me ajusto y me desajusta, me ajusto y me desajusta. ¿Ya? Entonces, por eso es que uno tiene que hacer más trabajo. ¿Ya? Y si se dan cuenta acá, la presión va cambiando. ¿Ya? Entonces, si yo quiero calcular efectivamente el área bajo la curva, voy a tener que calcular todo esto. ¿Ya? Y podemos concluir aquí también que las trayectorias reversibles permiten obtener la mayor capacidad del sistema. Por ejemplo, en este caso, si yo quisiera obtener trabajo del sistema, la trayectoria reversible va a ser la que me va a permitir obtener mayor trabajo del sistema, su mayor capacidad. Bien importante mencionar. Entonces, cuando ustedes quieran saber si un proceso es reversible o irreversible, tienen que en definitiva ver la fuerza impulsora. ¿Ya? Porque ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando el proceso es irreversible, ¿ya? En general son los procesos espontáneos, los procesos que pasan en el día a día, en el mundo, ¿cierto? Son irreversibles. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que pasa? Si uno lleva a cabo, por ejemplo, este mismo cilindro pistón, ¿cierto? Yo saco la masa, ¿ya? Por ejemplo, eso, si yo saco la masa rápido, eso puede generar pérdidas por fricción de las paredes, ¿ya? Si uno mira las paredes en general no son 100% lisas, ¿cierto? Entonces, cuando el fluido se expande rápidamente, va a generar los bordes, ¿ya? ¿Cierto? Cuando usted lo vea en mecánica fluida, uno puede modelar como el perfil de velocidad, ¿ya? ¿Cierto? Que, por ejemplo, un perfil de velocidad son así, me dice, bueno, ¿por qué la velocidad de los bordes es menor? ¿Ya? Es porque hay pérdidas por fricción. Cuando el proceso se lleva a cabo tan rápido, digámoslo así, el proceso se lleva a cabo descontroladamente. Por lo tanto, y rápidamente, y eso genera pérdidas por fricción. Es una clásica pérdida que se da en sistemas de fluido, ¿ya? O sea, fluido corriendo por las tuberías, pérdida por fricción. ¿Sí? Entonces, en general, uno puede relacionar el trabajo reversible. A ver, vamos a ver. Entonces, uno puede decir que un trabajo reversible más o menos las pérdidas me va a dar el trabajo irreversible. De hecho, esto debería ser menos solamente. ¿Ya? Si esa es la relación que existe. Y una de nuevo, el ejemplo más clásico es la fricción. ¿Ya? Esto tiene un impacto súper grande en la forma que nosotros calculamos el trabajo, ¿ya? Y que es súper importante decirlo. ¿Por qué? Porque cuando yo calculo el trabajo, ¿cierto? Es menos la integral de la presión externa por el diferencial de volumen. Esto es para procesos irreversibles. ¿Ya? Sin embargo, cuando en un proceso reversible yo sé que la sumatoria de la fuerza es igual a cero, que quiere decir que la fuerza externa es igual a la fuerza del gas, misma magnitud, distinta dirección, yo puedo ahora tomar esta presión del trabajo y decir que eso va a ser la integral de la presión del gas por el diferencial del volumen. Esto para proceso reversible. ¿Por qué? Porque el gas no deja la trayectoria en un proceso reversible, por lo tanto, en toda la trayectoria se cumple que la sumatoria de la fuerza es igual a cero, y en toda la trayectoria se cumple que la fuerza externa es igual a la fuerza del gas. Por lo tanto, eso tiene implicancias súper grandes, ¿ya?
Si se dan cuenta, en este caso, yo tengo propiedades del entorno, ¿cierto? Porque estoy hablando de presión externa. Yo tengo que saber cosas del entorno para poder calcular este trabajo. Sin embargo, cuando estoy en un proceso reversible, yo puedo calcular ese trabajo considerando solo las propiedades del fluido, ¿ya? Porque esta es la presión del gas. Por ejemplo, si estoy bajo 5 bar, que ya lo vamos a ver que son los gases ideales, por ejemplo, yo puedo calcular esa presión como Pavo y Ratón, ¿cierto? Si es un gas ideal, por ejemplo. Lo vamos a ver en más en detalle, pero como para darle una introducción, ¿sí? Esa es la relevancia, que yo no tengo que saber nada del entorno para poder calcular el trabajo, ¿ya? Y no siempre voy a saber cosas del entorno. Entonces, por ejemplo, tengo un proceso reversible, me va a ser mucho más fácil poder calcular el trabajo. Y yo del fluido voy a saberlo, porque el fluido es mi sistema, entonces es algo que yo tengo que tener controlado. ¿Sí? Preguntas. Profe, entonces en un ¿Ya? proceso reversible se conserva la totalidad del trabajo. O sea, tenemos la máxima expresión del trabajo, o sea, está la máxima cantidad de trabajo. En el proceso reversible, sí. Sí. Ajá. Es el proceso en el cual tú puedes obtener la mayor cantidad de área bajo la curva. Sí, de trabajo. ¿Sí? Sí. Profe, ¿Sí? todos esos trabajos son de compresión y expansión. Sí. Ya. ¿Más preguntas? No me acuerdo quién preguntó que no le queda claro cómo ver la diferencia entre proceso reversible e irreversible. Quizá ahora que como completamos la historia es más fácil de ver la diferencia. Siempre va a estar asociado, ustedes tienen que leerlo enunciado un poco y tratar de extrapolar. O sea, por ejemplo, Cristian mañana va a hacer un ejercicio de resorte. ¿Ya? Un resorte, por ejemplo, es algo descontrolado, que uno no puede, para que la redundancia, controlar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, una fuerza, un pulsor asociado a un resorte. Yo veo un resorte, al tiro que ese proceso va a ser irreversible, porque un resorte tiene una fuerza fija que está asociada a su constante, a la spring constant, que es el K, y tiene un desplazamiento X. Entonces, ahí yo al tiro sé que tengo una fuerza infinita, o sea, una fuerza impulsora finita, que, que no voy a poder controlar mucho. Entonces, por eso te digo, o sea, también quizás bueno que ojalá puedan ir mañana, o si no vean el video, para cómo cerrar esta parte, porque eso es súper claro ver. En cambio, generalmente cuando uno lleva a cabo un proceso reversible, a mí me tienen que decir algo, me tienen que decir, por ejemplo, que el calentamiento se llevó a cabo muy lentamente, y eso igual se puede hacer, porque por ejemplo en el laboratorio, cuando uno tiene una rampa de calor, uno puede hacer una rampa muy, muy pequeña, o sea, que vaya subiendo la temperatura, qué sé yo, 0,01 grados Celsius por minuto, ¿ya? Ustedes dicen eso es finito, sí, pero obviamente cualitativamente, comparativamente hablando, eso es más cercano a un proceso reversible que otras cosas. ¿Ya? No sé si les queda más clara la diferencia. Entonces, un proceso reversible sería un proceso ideal y y el irreversible sería un proceso no ideal. ¿Sí? Está perfecta esa definición también, porque está claro que nuestro estándar es el proceso reversible, ahora que ya lo conocemos, ¿cierto? Porque es un proceso que no tiene pérdida. Entonces, la diferencia, por eso me gusta escribir como esta relación, en definitiva, Andrea.
acá, por acá. Esta. O sea, la diferencia entre un trabajo reversible e irreversible, un proceso reversible e irreversible, son las pérdidas. ¿Ya? Algo se perdió en el sistema de la redundancia que yo no puedo volver a recuperar y no me permite volver al estado inicial. Entonces, y eso ocurre cuando los procesos se llevan a cabo rápidamente. Entonces, por eso te digo, o sea, un ejemplo clásico que ustedes ven en fluido, la pérdida por fricción. ¿Ya? La velocidad, uno, por ejemplo, en una cañería el fluido pierde velocidad en los bordes. ¿Ya? Lo mismo en la transferencia de calor, cuando uno hace rampas de calor también, calentamiento no es homogéneo, existen, quizá el aislante no está bien hecho, uno pierde calor al entorno en vez de absorberlo todo en el fluido. Entonces, en general los procesos se pueden hacer súper controlados, por ejemplo, como los experimentos de Joule que yo les mostré al principio del curso, que son súper controlados, pero igual todos los procesos en la vida real tienen pérdida. ¿Ya? Entonces, el proceso ideal, y en termodinámica generalmente se hace eso, que uno pone como el estándar, así como el Holy Grail, uno dice, ok, esto es lo que nosotros gustaríamos para sacar la mayor capacidad del sistema, entonces el trabajo reversible. Entonces después, obviamente uno sabe que no puede tener 100% el trabajo reversible, pero uno quiere acotarlo dentro de ese entorno. Entonces dice, ¿cómo puedo reducir mis pérdidas? ¿Cómo puedo, por ejemplo, mejorar la aislación de mi sistema? ¿Qué sé yo? Para poder reducir las pérdidas en lo más posible. Ustedes saben que pérdida está asociada a un costo de dinero y eficiencia. Entonces, sí, podemos describir el proceso reversible como un proceso ideal. Más preguntas. ¿Queda más claro la diferencia entre proceso reversible e irreversible? Sí, ya, gracias Camila. Y también, como para argumentar más a favor de que el proceso reversible es un proceso ideal, o sea, también es bien poco probable que uno, cuando yo digo fuerza infinitesimal, o sea, eso también es, o sea, al final todo es finito. Entonces yo en general no puedo tener procesos con infinitos estados de equilibrio, porque si no jamás se acabaría, o sea, ni siquiera podría analizar el estado final, ¿cierto? Entonces por eso también, o sea, esto es cualitativamente mucho más largo y mucho más acotado que el proceso irreversible. ¿Ya? Súper. Entonces vamos a hacer un par de ejemplos y vamos a dar por cerrar la unidad 3 y hasta aquí entra en el taller del viernes. ¿Ok? Y el jueves partimos con la unidad 4. Súper entretenido. Ejemplo. Vamos a analizar una expansión reversible e irreversible. ¿Ya? Entonces, vamos a ver el caso 1. Ser un proceso irreversible. ¿Verdad? Hasta ahora, me acuerdo, debería ser más o menos, porque si no, cuando es compresión, ya. Bueno, ahora lo vamos a ver, va a quedar más claro. Entonces, voy a hacer una expansión. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Por ejemplo, hacemos la analogía al caso anterior, voy a tener un cilindro pistón con un bloque, y después lo retiro y tengo un cilindro expandido, ¿ya? Y voy a llevar a cabo este proceso de temperatura constante. F. Déjenme aquí. Ya está más arriba, se expandió. ¿Ya? Por lo tanto, yo ya sé que el trabajo de expansión es menos P externo por V2 menos V1, ¿ya? Donde este es 1 y este es 2, ¿sí? Y si yo voy al gráfico, presión versus volumen, ¿qué me va a quedar? Voy a tener un estado aquí inicial, un estado final, y sé que mi presión externa 2 está de acá, por lo tanto el trabajo es solo. Independiente que mi punto inicial y final se conecten de otra forma. ¿Sí? Súper. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de volver el sistema al estado inicial, para que vean la diferencia entre un proceso reversible. Entonces ahora me muevo en esa dirección. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer?
voy a tratar de volver al estado inicial. ¿Qué quiere decir? Que ahora estoy así, este es mi estado 1, y quiero devolverlo. Voy a poner la masita de vuelta. ¿Sí? Y esto se conoce como compresión. ¿Ya? Esto, bueno, aquí sabemos que esto es expansión. ¿Ya? Vamos a seguir manteniendo la temperatura constante. Voy a pasarlo a la otra. ¿Ya? También sé que el trabajo va a ser calculado de la misma forma. ¿Ya? El trabajo de compresión va a ser calculado menos P externa por V1 menos V2. ¿Por qué V1 menos V2? Porque ahora yo voy desde acá hacia allá. Por lo tanto, mi final es el 1, ¿cierto? ¿Se entiende? Entonces, por eso este es mi final y este es mi inicial. ¿Qué presión externa va acá? ¿La 1 o la 2? ¿Contra ¿La qué 1? presión se comprimió el gas? De hecho, deberíamos seguir los mismos números que antes. Este es el 2, este es el 1, pero ahora voy a inverso. ¿Contra qué presión se comprimió el gas? Yo aquí estoy ahora y quiero volver. Entonces yo en un segundo pongo la masa. Entonces el gas solo se va a comprimir si yo tengo la masa encima. Por lo tanto, la presión externa contra la cual se comprimió el gas es la presión externa 1. ¿Quién no está de acuerdo? ¿Aló? De acuerdo, bro. ¿Están de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Entonces, miren ahora cómo me va a quedar el trabajo. Vamos a hacer otro color. Entonces, esta es la presión externa 1, esta es la, vamos a usar colores aquí, espérame. Esta es la expansión. Ya le voy a usar otro color. Esta va a ser la compresión, ¿o no? Esta es la presión externa, 2. O sea, la 1, perdón, disculpen, la inicial. Está acá. Entonces el área bajo la curva va a corresponder a todo esto. Ese es el trabajo de compresión. Porque el delta V es el mismo, ¿cierto? Esto es V1 dividido V2. Lo que pasa es que iba para allá en expansión y para acá compresión. Entonces el trabajo de expansión y compresión es súper distinto. Para un proceso irreversible. Que yo en un momento saco la masa o pongo la masa y esa fuerza impulsora es finita. Vamos a poner aquí para que no se olvide. Entonces, trabajo de compresión irreversible. Y acá tengo trabajo de expansión irreversible. ¿Preguntas con esto? Parece que no, está quedando claro todo. Ok. Si ustedes se dan cuenta, yo hice un ciclo acá. Me lo voy a cambiar de color. Yo hice un ciclo aquí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo fui de 1
fui de 1 a 2, no sé cómo, pero fui de 1 a 2, y después de 2 me devolví a 1. Entonces hice un ciclo. Empecé en el mismo punto que terminé. Hay una pregunta. Profe, ¿puede explicar la flecha azul de abajo de nuevo, por favor? ¿Cuál flecha azul? Que puse tantas flechas. ¿Cuál flecha? ¿Cuál flecha, Fernanda, cierto era? La del trabajo. ¿Me puede explicar, por favor, cuál es la duda? Fernanda. Ah, no tiene micrófono, ok. Ese trabajo irreversible, en la marca esto es el trabajo irreversible, de expansión que calculamos acá. Este es el 2. Este. Expansión. Irreversible. Entonces, si yo quiero expresarlo en el diagrama presión versus volumen, es la presión externa 2 por el delta B, y el B2 menos B1. Ah, ya, súper, ya. Ok, entonces, ustedes pueden calcular ustedes se dan cuenta, el trabajo completo, o del ciclo, como quieran llamarle, va a ser representado, ¿cierto? Desde yo voy de 1 a 2 y voy desde 2 a 1. Entonces, si yo calculo el trabajo total de ese proceso, va a ser la sumatoria de 1 a 2 de expansión más el trabajo de 2 a 1 de compresión. ¿Sí? ¿Cómo me va a quedar eso? Bueno, sumémoslo. El trabajo 1 a 2 me queda menos la presión 2 por B2 menos B1 más, o bueno, seamos consistentes. Pero el de, ojo acá, miren, nadie me dijo nada, el de compresión es positivo. ¿Cierto? Porque recuerden que el trabajo que se realiza al sistema es positivo, el trabajo que realiza el sistema negativo. Va a quedar menos, más P1 por B1 menos P2. ¿Ya? Si aquí yo factorizo, me va a quedar, va a ser igual a menos P2 más P1 por B2 menos B1. Y me retracto con lo que acabo de decir, porque esto, el signo menos lo da el delta B. A ver, expliquemos eso de nuevo. Recuerda, trabajo positivo es de compresión, o trabajo realizado al sistema, ¿ya? Entonces, para que no se enreden. ¿Por qué es positivo? Porque yo voy a tener esto, voy a tener la ecuación genérica, que es trabajo es igual a menos la presión externa por el delta B. Pero cuando yo comprimo, el B final es menor al B inicial. ¿Sí? Porque estoy comprimiendo, entonces aquí cualitativamente este volumen es más chiquitito que ese volumen. ¿Ya? Entonces, el delta B es menor a 0. Y ahí te queda positivo. Entonces no hay que ponerlo, el cálculo matemático te lo va a dar que es positivo. ¿Ya? Entonces, este signo negativo se cancela con ese y te queda positivo. ¿Ya? Entonces, en la ecuación sí hay que dejarlo negativo y se compensa con ese. ¿Ya? El trabajo negativo es el de expansión. ¿Ya? O trabajo, vamos a ponerlo más abajo, un verso sin mayor esfuerzo, va a ser trabajo realizado por el sistema. ¿Ya? Entonces, ¿cómo me va a quedar la ecuación? Me va a quedar trabajo de nuevo menos la integral de la presión externa por el diferencial de volumen. ¿Ya? Y eso me tiene que dar negativo. Entonces, cuando expando, el volumen final es mayor al volumen inicial.
Por lo tanto, el delta B es mayor a cero, ¿cierto? Y cualitativamente aquí en mi dibujito, ¿cierto? Este volumen es menor a este volumen. ¿Ya? Porque me expandí, no, me moví hacia arriba. ¿Ya? Entonces, ahí te queda, si esto es positivo, con este signo menos, te queda que el trabajo es negativo. Ahí está la convención. ¿Ya? Por lo tanto, aquí tengo que escribirlo nomás como es, porque después este delta va a ser negativo y ahí me va a quedar positivo. Y este va a ser positivo y ahí me va a quedar negativo. ¿Ya? Disculpen con el enredo, pero espero que eso haya aclarado. Por lo tanto, tengo que escribirlo como es. ¿Ya? Los signos se compensan por el delta B, entonces ahí uno tiene que ir consistente. Por eso uno tiene que chequear al final el valor del signo. Uno tiene que decir, oye, pero este era trabajo de expansión, entonces me tiene que dar negativo el resultado después del cálculo. No, era compresión, me tiene que dar positivo después del cálculo. ¿Ya? Entonces así me queda, después factorizo por B2 menos B1, y ahí me queda. ¿Ya? Si yo quiero ver eso en un gráfico, presión versus volumen, ese trabajo total, si se dan cuenta lo voy a hacer aquí distinto para que no quede tan raro. Entonces, tengo mi estado 1 y tengo mi estado 2, ¿ya? Aquí tengo B1, B2, B1, B2, ¿ya? La resta de los dos es el trabajo efectivo que se realizó. Que sería esta R. ¿Cierto? Porque hay que compensarlo. O sea, recuerden acá, el trabajo total va a ser aquí, el gas se expandió, entonces el gas realizó trabajo y después al gas le hicieron trabajo. Entonces el trabajo efectivo va a ser la resta de los dos. Y eso se puede ver en un gráfico PV como la resta de los dos trabajos. ¿Ya? Porque recuerden que uno es esto, todo esto. Toda la área bajo la curva. Y el otro es esto. Pues ahí queda más claro. Entonces, este es el trabajo efectivo realizado. El azul. Y ahí también uno puede ver como las pérdidas que tiene el sistema, ¿cierto? Porque para volver, la diferencia de los dos trabajos es básicamente todo lo que yo tuve que poner extra para volver al estado inicial. Hay una diferencia entre los dos. El gas para expandirse tuvo que hacer mucho menos trabajo que el entorno tuvo que hacer para restaurar su estado inicial. Tratemos de escribir eso. El gas realizó menos trabajo para expandirse que el entorno para restaurarlo a su estado inicial. Profe, ¿y eso por qué se da? ¿A qué te refieres por qué se da? O sea, ¿por qué se necesita más trabajo para comprimirlo que para... O sea, ¿por qué se tiene que hacer más trabajo para volver al estado inicial que el trabajo que hizo el sistema para expandirse? Por las pérdidas que tiene el sistema. Eso es ¿Cómo? lo que me refería de esta diferencia, así como este trabajo realizado, o podemos pensar así, hay gente, en los libros, por ejemplo, hablan de que se destruye trabajo. ¿Ya? O sea, por eso da, si tú calculas el trabajo del ciclo, te debería dar un trabajo negativo. ¿Ya? Hay trabajo que se pierde. Y el trabajo, por eso las cantidades, las numéricas no calzan. ¿Ya? Hay trabajo que se pierde por los alrededores, que se, o sea, sí, en verdad, o sea, después cuando nosotros veamos la unidad 7, entropía, esto después, esta energía que se pierde se transforma en entropía también, y ahí se balancea todo, pero en definitiva lo que pasa es que se destruye el trabajo en los procesos irreversibles. Entonces el Ah, sistema ya. regresó a su estado inicial, pero el entorno realizó trabajo. Y las Ya, ok. cantidades, y las cantidades son distintas porque las presiones, o sea, las fuerzas aplicadas para cada estado son distintas. O sea, la fuerza, si tú te das cuenta, mira, la presión
Para la expansión, por ejemplo, si volvemos al caso de la experiencia anterior, la fuerza contra la expansión es solamente mg más la presión atmosférica, ¿ya? Pero para la compresión, para yo poder restaurarlo, la fuerza es mucho más grande porque ahí yo agrego la masa. Entonces, para poder restaurarlo, yo tengo que aplicar más energía, trabajo, fuerza para restaurar los estados iniciales. Ya, ok. Y eso Muchas gracias, físicamente profe. hablando es porque en definitiva tú cuando tienes una expansión, obviamente esto está pensado súper esquemáticamente, pero en una expansión las partículas de gas están súper separadas, ¿ya? Es como un gas ideal, como el aire. Entonces para tú empezar el proceso de expansión, tú tienes que empezar a apretarlo, y estas empiezan digamos así, a chocar entre ellas, ¿ya? Y tienen que llegar a cierto estado de compresión, o de que estén bien pegaditas, para que el volumen empiece a disminuir. ¿Ya? Entonces hay todo un proceso de reestructuración del gas dentro del volumen de control que genera el proceso de compresión. O en otras palabras, es mucho más fácil expandir que comprimir. Como por eso, por ejemplo, se transporta pasa harto con el gas natural, pues se transporta licuado y es súper fácil expandirlo, entonces se compensa súper bien con el costo de traerlo licuado, de tener que licuarlo en definitiva, porque obviamente el volumen es mucho menor, entonces ahí tú ganas por volumen, y después expandirlo es súper fácil. Pero el proceso de licuado son conocidos en la industria química, son súper caros. Pero si se compensa con otras cosas, puede ser costo efectivo. Pero miren lo que va a pasar ahora, para el caso 2, a ver, lo pusimos caso 2. Caso 1, proceso irreversible. Pasa en el caso 1. O sea, en el caso 2. Veamos lo mismo, pero en un proceso reversible. Entonces, en la etapa 1, tengo una expansión reversible. Recuerden que esto es a temperatura constante. A temperatura constante. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer, el diagrama PV, tengo mi estado inicial, mi estado final, y me voy aquí en infinitos pasos. ¿Ya? Voy súper lento. Bueno, ustedes ya saben, así que voy a extender esto para no demorarme tanto. ¿Ya? Ahí está bien. ¿Ya? Ese es mi proceso reversible. Por favor, se entiende la idea, ya que es para no hacerlo tantas veces. ¿Sí? Y después, cuando yo me quiera devolver, puedo aplicar la misma fuerza en forma inversa y devolverme al estado inicial de equilibrio. ¿Ya? De nuevo, ¿por qué? Porque las fuerzas impulsoras son infinitesimales, entonces pareciera que esto va siguiendo una trayectoria determinada y no se sale del equilibrio. De hecho, esta curva en el diagrama presión versus volumen, yo se lo había dicho antes, es la curva de temperatura constante. Por lo tanto, si este proceso es a temperatura constante, yo voy haciendo pasos infinitesimales a temperatura constante hasta unir mi estado inicial con el final. Y esto lo hago en forma de 1 hacia 2 y de 2 hacia 1. ¿Por qué? Porque hago paso infinitesimal. Pareciera que la trayectoria nunca se sale del equilibrio. Entonces, la etapa 2 es básicamente devolver por el mismo camino. Si lo quieren ver de otra forma, hay que hacer el gráfico más grande. Ya voy a tener el punto 1 y el punto 2. ¿Ya? Entonces, yo voy a expandirme, ¿ya? Infinitesimalmente. ¿Ya? Bueno, entonces me muevo hacia allá y yo puedo aplicar la misma fuerza infinitesimal para devolverme. De esa forma es un proceso reversible.
Como la fuerza infinitesimal es tan pequeña que yo me puedo rápidamente volver al estado inicial. Después me puedo expandir nuevamente, pero como esa fuerza infinitesimal es tan pequeña, me puedo rápidamente volver y puedo tener un proceso contrario de compresión. ¿Ya? Como puedo expandir nuevamente, y como la fuerza impulsora es tan infinitesimal en la expansión, yo puedo comprimirme rápidamente. Lo que quiero interpretar con esto es que la misma trayectoria en esa dirección va a ser la misma trayectoria en el proceso inverso. Por la definición de proceso reversible, en que en cada paso, como la fuerza impulsora es tan infinitesimal, que yo la puedo aplicar en cualquiera de las dos direcciones. Yo puedo hacer la expansión y por la propiedad de reversible me puedo comprimir de vuelta y volver al estado inicial. ¿No? La trayectoria de compresión y expansión es la misma. ¿Ya? ¿Alguien no entiende por qué? Miren lo que pasa cuando yo calculo el trabajo, y con esto terminamos, así que no había duda. El trabajo de expansión va a ser igual a menos la integral de P externa por dB. Pero como esto es reversible, yo puedo poner menos la integral de la presión del gas por dB. ¿Ya? Si esto es un gas ideal, yo puedo reescribir esa presión del gas como nRT dividido B. ¿Ok? Lo inyecto en la expresión y me va a quedar nRT dividido B en dB, lo cual es, como la temperatura es constante, bueno, los moles son constantes, esto porque no estoy entrando ni sacando materia, el R es una constante, todo sale afuera y me queda nRT, logaritmo del volumen final dividido el volumen inicial. Miren el trabajo de compresión. Va a ser menos la integral de la presión externa por dB. Como es un proceso reversible, me va a quedar menos la presión del gas en dB. Como es un gas ideal, estoy asumiendo gas ideal, ya estoy hablando de una presión menor a 5 bar, el trabajo de compresión me va a quedar menos nRT, logaritmo del volumen inicial dividido el volumen final, porque es el proceso inverso. Ahora, el trabajo del proceso completo, que es el trabajo de expansión más compresión, me va a dar 0. ¿Cierto? ¿Por qué es que se cancela con esto? Porque esto es lo mismo, este trabajo es lo mismo que si yo escribo nRT, logaritmo de final dividido B inicial, se lo doy vuelta. Entonces se cancela. Es un proceso reversible, yo no gasto nada para volver al estado inicial. Profe, se ve con zoom. ¿Se ve bien ahora? Sí, se ve bien. Ya. Entonces, lo que quiero decir acá es que no se gastó trabajo, no se destruyó trabajo, en revertir el proceso. Y eso también creo que ilustra súper bien la definición de proceso reversible. El entorno no tiene que aplicar trabajo para volver. Las trayectorias son las mismas. Porque la fuerza infinitesimal es tan pequeña que en definitiva yo puedo revertir el proceso fácilmente. Quizá ahora sí quedó más claro. Por favor, algún comentario. ¿Quedó claro o no quedó claro? Sí, profe, ahí quedó más claro. Sí, profe. Súper. Entonces hasta acá, este es el fin de la unidad 3. Ya después vamos a partir con la unidad 4, así que si no hay más dudas, podemos concluir la clase ahora. Si es que no hay más dudas son bienvenidas.
Clarito, muy bien. Sí, que sí, es bien fácil de entender esto. Así que vamos a partir el jueves entonces con la unidad 4. Bueno, entonces muchas gracias a todos por su atención. Estén Profe, atentos a los mensajes. ¿Sí? una cosa, el taller, ¿tenemos que armar nosotros los grupos o usted No, lo la arma? Valentina, que es la ayudante taller, les va a mandar un anuncio por aula hoy día para que ustedes se unan. Ahora, si a nadie tiene grupo, uno se le asigna al grupo, pero obviamente ustedes pueden trabajar con la persona que quieran. Los grupos son de 2 personas. Si no tienen grupo, los vamos a ayudar a encontrar grupo. Ya, ya. Eso. Las clases están todas arriba, porque a Cristian le faltaba la última, yo pedí que se la subiera hoy día en la mañana, ¿ya? Esta debería subirla al máximo 24 horas, ese es el plazo. Lo que pasa es que como después hubo el break, la de jueves quedó ahí como volando, pero en general está 24 horas, ¿ya? Y que de aquí a mañana tendría que estar esta arriba, ¿ya? Bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos. Chao, profe. Chao, profe, muchas gracias.